Vamos en este momento a leer el Evangelio que corresponde a este día. En la liturgia diaria del día 29 de enero del año 2020. Vamos a pedir toda su atención, mi hermano, mi hermana que me está escuchando ahí en su casita, en su hogar, va sobre ruedas o en su trabajo, donde quiera que usted esté. Voy a pedirle que ponga la atención a la bendita palabra de Dios que vamos a leer en este momento y luego pues a reflexionarla. Leemos el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia. Mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar y al ir sembrando una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron. Enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol las quemó y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena. Brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras. Por mucho que miran, no ven. Por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendecimos el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Estamos, como siempre ustedes saben, leyendo el Evangelio según San Marcos. Estas 2 semanas anteriores hemos estado leyendo a San Marcos. Y en esta fecha 29 de enero seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos. Hoy pues
El título del mensaje de la lectura es El sembrador salió a sembrar. Qué bonito. Fíjese bien, mi querido hermano y hermana que me está escuchando en esta mañana. Gracias por su sintonía. Usted está escuchando la bendita palabra de Dios. Dios está hablando por mi boca, ya que Dios necesita la boca prestada de aquellos que la quieran prestar, porque Dios ya vino a la tierra, ahora pues está en su trono celestial y necesita de aquellos que le colaboremos aquí en la tierra, porque su plan salvífico comenzó con Cristo y quedó en manos de los apóstoles y hoy está en cada uno de nosotros para que podamos colaborar con esta empresa maravillosa de Cristo. Hoy en esta oportunidad el Señor nos da una parábola muy fácil de entender. Yo no sé, pero ¿por qué aquellos discípulos, la gente que los seguía, como que se enredaba, verdad? Tal vez sería porque hasta el momento no había llegado la promesa del Espíritu Santo. En cambio nosotros sí gozamos de la promesa ya del Espíritu y lo tenemos, porque a través del bautismo ya lo hemos recibido. Y el Espíritu está con nosotros. Según San Juan dice, ustedes recibieron ese don que viene del Santo, dicen las cartas del apóstol Juan. Imagínense una parábola que, ¿cómo no se va a entender, mi hermano, mi hermana? Yo creo que hasta el más humilde la puede entender. El sembrador salió a sembrar. Figúrese usted, pues, la milpa. Figúrese el trabajo, usted, agricultor. Usted ama de casa también, que conoce muy bien el arte. Cuando uno, ¿verdad?, va a trabajar la tierra, comienza por limpiar la tierra, bueno, luego siembra la semilla, desde luego la riega Dios, ¿verdad?, con el agua, y usted lo que hace es darle sus atenciones. Pero dependiendo del tipo de terrenos, ¿verdad?, así va a producir esa cosecha. Hoy el Señor utilizó 4 tipos de terrenos, ¿verdad? Como para darnos a entender, ¿verdad?, que en el mundo actual también existen estos tipos de terrenos en la humanidad. Si la parábola habla de un ejemplo material, ¿verdad?, los terrenos pedregosos que están a la orilla de un camino, que corren con la mala suerte de que cualquier animal que deambule por la calle se los coma, que existan terrenos también espinosos, ¿verdad? Obviamente no va a crecer la semilla. Pero sin embargo hay un terreno que sí es apto para producir. Y entre esta humanidad, mis hermanos y hermanas, vemos que existen estos tipos de terrenos. Y fíjese bien cómo en la parábola se ve, como dije la semana anterior, que como que pareciera que el mal predomina sobre el bien, pero eso no es así, mi querido hermano. Esa es una artimaña del demonio como para hacer caer en la trampa a muchos. Porque si usted se fija, mire, dice que en el pasaje hay 4 tipos de terrenos, pero solo uno es apto para producir. El otro no, porque se sembró mal. Hay 3 que no funcionan, que es a la orilla del camino, que es entre piedras y entre espinos. En esta humanidad, en estas sociedades, existen esos 4 tipos de terrenos y solo uno es bueno y los otros son malos. ¿Se imagina cómo estamos en el mundo, en esta humanidad? Eso significa que solo una parte está apta, reciben esa palabra bendita de Dios y la producen, y los otros solo la escuchan, pero hasta ahí nomás. Y veamos más detalladamente lo que la palabra nos dice. Jesús se puso a enseñar y se subió, ¿verdad?, a cierto lugar donde reunió tanta gente, ¿verdad?, junto a él. Y llega quizá a un lago o quizá al mar, no podríamos asegurar, pero sí llegó a un lugar donde hay agua y se subió a la barca y se sentó en ella a cierta distancia de la gente para predicar. La barca en la Biblia representa la iglesia, hermano. Y la iglesia que está rodeada de los oyentes. Se sentó en la barca, ¿verdad? Desde la barca. Siempre Jesús nos da ese motivo de enseñanza. Desde la barca. Desde la iglesia.
porque no es por la calle, porque no es por el mercado, es desde la barca, desde la iglesia que tenemos que predicar, mis hermanos. Quizá en este medio radial yo predique, pero aquí no es la calle, aquí no es el mercado, aquí estamos en un cuarto cerrado donde estamos predicando la bendita palabra de Dios. Jesús pues enseñó muchas cosas del reino por medio de ejemplos, o sea, parábolas. Y en este caso les enseñaba con la parábola de el sembrador. El campesino entiende bien esto, hermano. El ama de casa entiende muy bien esto, ¿va? Porque es la que va a dejar el almuerzo, el desayuno, ¿verdad? Y conoce muy bien el arte de sembrar, limpiar, cosechar. Todo el mundo lo entiende. Y él puso ahí, ¿verdad?, los 4 tipos de terrenos. Una vez dijo el sembrador, salió a sembrar. El sembrador es Jesús, es el mismo Dios. Pero al ir sembrando, dice la parábola, una parte de la semilla que sembraba cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. A pesar de que adelante está la explicación, voy a tratar de compartir con ustedes. Una parte cayó a la orilla del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Imagínense ese tipo de terrenos en nuestra gente cuando llega a la iglesia. Recibe la palabra que el predicador está dando o el sacerdote. La recibe como junto a un camino. ¿Cuál es el riesgo junto a un camino de recibir esta palabra, la semilla? Pues usted sabe que junto a un camino no hay cercos, o afuera de los cercos está el camino y cualquier animal, el buey, el burro, la vaca, lo que sea, va a pasar y al haber una plantita de maíz con ahí se la va a comer. Así son muchos, dice esta palabra, que la reciben de esta manera como junto al camino. Como no hay protección, no hay fe, bueno, no es segura. Cualquier situación que venga a la vida, cualquier cosa, la va a destruir. Pero vino la segunda parte, el sembrador siguió sembrando y esta otra parte cayó en piedras, entre piedras. Usted sabe, ¿verdad?, que si sembramos en una laja, en una piedra, jamás puede nacer la planta, eso sí, porque el grano de maíz va a nacer ahí, ¿va? Pero donde empiece a crecer, como no hay tierra, no va a funcionar. Bueno, dice el Señor, cuando vino el sol, se quemó, y como no tenía raíces, se secó. Así le pasa a otra gente que reciben la palabra como una piedra, porque en el corazón no hay tierra, no hay lugar para que enraice la bendita palabra de Dios. Como no hay lugar para enraizar, rápidamente se va a secar la plantita, o sea, la semilla sembrada. Jesús sigue esparciendo la semilla, la siembra, pero al no encontrar tierra, porque solo hay piedra, hay mucha gente, ¿verdad?, que incluso dicen, miren mis hermanos y hermanas, esta persona, este hombre, esta mujer tiene un corazón de piedra, dice la gente. Y es que es cierto, ¿va?, es duro, hay dureza de corazón. No es que sea un corazón que no sea carne, que sea piedra, sino la dureza para recibir la palabra de Dios. Entonces, dice Jesús, que cuando salió el sol, como no tenía raíces, se secó. Ese es un segundo terreno que no funcionó para la obra de Dios. Hay muchos que así llegan a nuestra iglesia. Viene la tercera. El sembrador siguió sembrando y sembró semillas y cayeron entre espinos. El espino es la maleza, la zarza, el monte. Usted sabe que si usted siembra una semilla dentro de un monte, de un huatal, esa planta va a nacer, eso sí, pero solo va a nacer y crecer un poquito y se ahoga. Se ahoga, ¿por qué? Porque no puede salir, el monte la ahoga. Yo recuerdo cuando tameguábamos maíz con cuma, con pando, en aquellos tiempos de la década de los 70, de los 80, y muchas milpas, ¿verdad?, se quedaban en el monte, no ajustaba uno a limpiarlas.
¿no? O de repente uno iba limpiando y ese es un tiempo que uno debe recordar, hermano, hermana. Usted que es de mi edad, ¿verdad? Ya en la edad, ¿verdad? En la tercera edad, usted sabe, hicimos eso. Y yo recuerdo que el maíz bien delgaditío. Y cuando uno iba tameguando, pues todo iba cayendo al suelo, donde le quitaba el monte que se sostenía. Y a veces uno le ponía pocos de monte y ya dejé el gran burucal, porque ¿verdad? Y medios, pero algunos se levantaban y otros no, ¿verdad? Qué triste. Así dice, le pasa a la persona, a la humanidad cuando recibe la palabra entre espinos, entre ahogos. Ya vamos a ver qué representa esto. Entonces, mis hermanos, no dio fruto. Obviamente no va a dar fruto porque cayó entre espinos. El monte, la maleza la sofocaron y de manera que no dieron fruto. Ninguno de esos 3 terrenos dio fruto. Ahí vemos que 3 terrenos no dieron. Solo hay uno y este es el que viene. Otra semilla cayó en tierra buena, dice el Señor. ¡Qué bendición! Al menos uno, ¿verdad? Por eso no todo se pierde, mi querido hermano y hermana que me escuchas. De repente aquí yo estoy predicando y usted dirá, agilándote de puro gusto. No, hermano, no todo se pierde. Mira, de esas 4, al menos uno. De 40, tal vez 10. De 10, tal vez uno. De 100, tal vez uno, hermano. Imagínate. No todo se pierde, porque esta otra parte cayó entre tierra buena. En tierra buena cayó la otra parte. Entonces dice que esta que cayó en tierra buena brotó, creció y produjo 30, 60 y 100. Y Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche. Oiga, me voy a tener aquí. El que tenga oídos, para oír, que escuche. Todos tenemos oídos, eso está claro. El oído físico, todos lo tenemos. Pero el oído espiritual, no todos lo tenemos. El que tenga oídos para oír, que escuche. Oiga bien. El que tenga oídos para oír, que escuche. No dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. No, que escuche. Porque no es lo mismo escuchar que oír. El que escucha es el que medita la palabra. María escuchaba la palabra y la guardaba en su corazón, dice la bendita palabra de Dios. María escuchaba. No dice oía, escuchaba. Escuchar significa más atención. Escuchar es guardarle en el corazón, bendito sea Dios. Y ahí está el terreno bueno. Qué bendición compartir con usted este mensaje, mi querido hermano. Sí, Jesús da medida, Jesús da porcentajes. Y por eso reitero, no todo se pierde. Aún aquí yo me agilo y todo, pero no todo está perdido, mi querido hermano y hermano. Yo sé que algo en su corazoncito estará anidando esta bendita palabra de Dios. No todo se pierde, porque hay medidas, porque hay porcentaje. Y Jesús los dio aquí. El que recibe la palabra de Dios en tierra buena, produce, dice, el 30, el 60 y el 100. Pues hombre, una de estas 3 medidas tenemos que nosotros tratar de cultivar en nuestro corazón. Qué bueno si pudiéramos el 100. Pero es difícil. Pero el 60 ya es más o menos. Estamos arriba del 50. Estar en 60 es bueno. Estar en el 30 más o menos bueno. Pero estamos bien. Pero si estamos abajo del 30, sí estamos mal. Porque Jesús dio medida. Y el 30 es para ti, mi querido hermano, que estás luchando diariamente todos los días por tratar de cultivar en tu corazón la bendita palabra de Dios. El 60 son aquellos que más van ya adelante, que van en este camino, en este proceso de conversión. Tal vez no lleguemos al 100 en esta vida, mi querido hermano, pero si iniciamos con el 30,
Si seguimos con el 60 y morimos, vamos a llegar al 100, porque el 100 es como la realización plena de la vida eterna. Bendito sea Dios. El 100 significa que tú has culminado tu carrera, como dijo Pablo. Ojalá perseverando hasta el fin, porque si tú perseveras hasta el fin, ahí donde estás congregado en tu iglesia, no andas saltando como el saltamonte de allá para acá, de aquí para allá, que los resentimientos, que los problemas te invitan y vámonos a otro grupo. No, hermano, no es así. El que persevere hasta el fin puede culminar con el 100 por uno, el 100 por usted, el 100. Estar al 100 significa estar con Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, infecundo, dice San Juan 12:24. Bendito Dios. Es maravilloso, hermano, compartir con usted. Y nosotros nos gozamos desde la 91.5 en el FM Estéreo el poder estar predicando para esos centenares de hermanos que nos están escuchando en las diversas comunidades hasta donde llegue esta frecuencia radial. Nosotros nos gozamos en el nombre de Jesús y nos gozamos por este programa Gotas de Fe Católicos en Acción, porque es un programa diferente, es un programa especial para llevar la buena nueva a todos aquellos sedientos y hambrientos de la palabra, hasta allá donde alcanza la frecuencia, en todos estos municipios de Carolina, San Simón, Ciudad del Barrio, en San Luis de la Reina, Calderas, todos estos lugares de El Salvador, Carolina, ¿verdad? Luego los municipios de Escolomoncagua, Camasca, Lempira, San Antonio, Santa Lucía, Magdalena. Bendito sea Dios. Es un placer enorme. San Marcos de la Sierra. En fin, a través del Facebook o a través de Internet también, ¿verdad? Llegar hasta la Unión Americana, hasta la Unión Europea, con estos mensajes que el único fin es llevar palabra de Dios hasta sus hogares, la intimidad de sus hogares. No estamos con fines de lucro, estamos colaborando con el precioso reino de Jesús. Y por eso nos gozamos, porque hay más alegría en dar que en recibir, dice la bendita palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, cuando toda la gente, dice el pasaje, se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas palabras. Mire, los discípulos, pero tenían razón, pues ellos no habían recibido todavía la unción del Espíritu que vino en Pentecostés. Nosotros cambia la cosa, porque eso ya fue promesa y se realizó en nosotros. Y él les contestó: bueno, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera no. ¿Quiénes son los que están afuera? Aquellos que no se quieren comprometer, mis queridos hermanos. Aquellos que no son ni chicha ni limonada. Aquellos que son tierra pedregosa. Aquellos que son tierra junto al camino. Aquellos que son tierra entre espinos. Estos son los de afuera. ¿Y usted quiere seguir siendo de los de afuera? Vuélvase una piedra, vuélvase una espina, vuélvase camino. Porque este misterio del reino de los cielos, dice Jesús, es para los de adentro. Porque es desde adentro que vamos a ganar la guerra contra el diablo. Desde afuera somos presas para el demonio. Óyeme bien con los oídos del Espíritu. A ellos, ¿a quiénes? A los de afuera. Solo les llegarán parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo no entiendan. Para que viendo, mirando, no vean. Por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Mire, pareciera que Jesús nos cuestiona. Si quieres salvarte, como lo dijo en otra ocasión, entra por el camino estrecho, por la puerta angosta. Por más que oyen, no entienden. Y eso pasa con los caminos, con los terrenos pedregosos, espinosos y caminos. No entienden. Porque si entendieran, se salvarían, se convertirían y recibirían el perdón. Pero como están duros, no se convierten. Y sin conversión,
no puede haber perdón de pecados, mis hermanos. Sin conversión y arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que por más que creas que estamos bien, si no hay arrepentimiento de la maldad que hemos hecho y conversión, no puede haber perdón ni salvación. Es lo que Jesús dice. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender las demás? ¿Sí? Y era una parábola clarísima, pero no la están entendiendo los discípulos. ¿Qué cosa, verdad? Pues él explica. Y yo aquí sí solo voy a leer la explicación, porque esta es la explicación teológica que Jesús dio a la parábola. Escuchen, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. El sembrador es Jesús, es Dios. Los que están a lo largo del camino representan, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero cuando la reciben viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Miren, representan los del camino que la escuchan, pero luego viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Esa es la primera. La segunda, otros reciben la palabra como en terreno lleno de piedras. ¿Quiénes son estos? Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría. Sí, mucha alegría. ¡Qué bonito estuvo usted! Viera, comadre, qué linda la predicación. Y quizás ahorita mismo tú estarás diciendo eso mismo. Estás con alegría ahí en tu hogar, en tu cocina, ahí en tu trabajo. ¡Qué hermoso el mensaje! ¡Qué reflexión tan linda del hermano Juan! Pero hasta ahí nomás, hermano. Alegría, emoción. Pero no se enraiza en tu corazón, en ti. Y por eso que no enraiza, dura bien poco, quizás una semana, hoy mismo, una temporada. Pero en cuanto te viene una prueba, persecución en tu vida, por causa de esta palabra que escuchas, en el momento se vienen abajo. Una enfermedad, un problema familiar, matrimonial, comunitario, te vienes abajo porque no hay raíces de la palabra. Necesitamos que la palabra enraice. Y para que la palabra enraice hay que hacer lo que San Pablo dice en Romanos 10:17. De oír viene la fe y de la fe el oír de la palabra. Hay que pedirle a Dios para que haya fe en nuestra vida. Necesitamos la fe. Y la fe es don de Dios. Las tres virtudes teologales son dones de Dios. Y hay que pedírselas a Dios todos los días para que podamos escuchar la palabra de Dios. Ya leímos las tres. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de la vida, las promesas engañosas de la riqueza, el dinero. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y al dinero. Y las demás pasiones juntas ahogan la palabra y no da fruto. Mire, esto es poderoso. Esto es grande. Otros la reciben como entre espinos. Y esto sí es grande. Los de las espinas representan que son aquellos que escuchan la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, sea trabajo, materia, en fin, las promesas engañosas de la riqueza, el dinero y las demás pasiones, carne, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Qué triste. Pero por último, la explicación de la última. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30, unos el 60 y otros el 100. Mira, ahí está, hermano. Qué bendición. Evalúese en este momento usted. ¿Qué terreno cree usted que está haciendo en este momento? Dejo esa pregunta ahí en su corazón, en su mente. A todos los que me escuchan. ¿Qué terreno cree usted que está haciendo en este momento? ¿Es uno de los que representan el camino? ¿Es uno de los que presentan piedras? ¿Es uno de los que representan espinas? ¿O es otro que representan buena tierra? Pues allí están las medidas. Y ya lo expliqué. El 30, el 60 y el 100. ¿Quiere llegar al 100? Manténgase en 30 y 60. Persevere hasta el fin y verá cómo el Señor, pues, lo bendecirá.
Ha sido maravilloso poder compartir en esta fecha este mensaje. Mensaje que es predicado hoy, esta fecha, 29 de enero del año 2020, para honra y gloria de Dios. Si este mensaje ha llegado a su vida y a su corazón, compártelo con sus hermanos. Alabe y glorifica a Dios. Si Dios quiere, nos escucharemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta la próxima.